Muy bien, bueno, tenemos aquí una de las preguntas también muy importantes que estamos contestando en esta serie de preguntas y respuestas. Y esta pregunta dice a continuación lo siguiente: ¿acaso hay contradicciones entre el primer y segundo capítulo del Génesis? ¿Y cómo puede ser infalible la Biblia si fue escrita por hombres comunes y corrientes y propensos a fallar? Muy bien. El capítulo 1 del Génesis describe toda la creación de Dios bosquejada. Dios creó la luz en primer lugar, fue la creación de lo primero que apareció. Después Dios separa las aguas que están en la tierra del cielo para crear la atmósfera. Y así vemos poco a poco en estos 7 días de creación lo que Dios nos bosqueja o nos describe. Pero cuando entramos al capítulo 2 del Génesis, Dios comienza a explicarnos, a describirnos con detalles de qué manera hizo Él principalmente la creación del ser humano. Porque en el capítulo 1 simplemente dice, bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y les dijo que señorearan sobre la tierra y sobre los animales, pero hasta ahí queda la cosa. Pero al entrar al capítulo 2 del Génesis, ya Dios nos ofrece los detalles que Él consideró importantes para que supiéramos de qué manera fuimos los seres humanos creados. Entonces, son 2 capítulos que están describiendo, 1, el bosquejo de la creación, y 2, detallando el capítulo 2, lo que pasó en el capítulo 1, pero con detalles un poco más específicos. Y a continuación dice también esta pregunta, que la Biblia, ¿cómo puede ser infalible? O sea, la palabra infalible significa no sujeta a errores. ¿Cómo puede no tener errores la Biblia si fue escrita por hombres propensos a fallar? Bueno, encontramos nosotros en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, estas palabras tan importantes que Pedro se adelantó a nosotros para describirnos de qué manera Dios pudo usar personas como tú y como yo, propensas a fallar y llenas de cantidad de errores, usarlos para escribir un libro que no tiene errores. Segunda de Pedro 1, versículo 19 y 20 dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, Dios quiere que lo entendamos, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, cuando venimos a la Biblia, nadie puede decir, bueno, yo creo que dice esto. Pues a mi perspectiva me parece que esto es lo que dice. Dios no nos permite que nosotros vengamos a su libro espiritual, que es la Biblia, creyendo que nosotros tenemos la capacidad de comprender su mente, porque dice Isaías 55 que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y los caminos de Dios son más grandes y más amplios que los nuestros también. Imaginémonos venir a un libro que contiene la mente de Dios y nosotros somos seres finitos, limitados en nuestro entendimiento, en nuestro intelecto. ¿Cómo podemos atrevernos a poder comprender la mente de Dios sin la ayuda de Dios? Entonces Dios tuvo que venir a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo dentro de nosotros y nosotros siguiendo a Jesús comencemos a entender su palabra. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el rey David estaba escribiendo un ejemplo, el Salmo 22, comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y más adelante, fui crucificado, mi corazón fue como la cera, me repartieron sobre mí mi ropa.
David estaba escribiendo 1000 años antes la crucifixión de Cristo. ¿Cómo pudo David explicar y escribir las palabras que Cristo pronunció en la cruz 1000 años antes? O sea, como que David se adelantó 1000 años al futuro y vio la crucifixión y la escribió. ¿Cómo pudo ser esto posible? Simplemente porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Él realmente no entendía muchas cosas que estaba escribiendo. Cuando el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, escribe: desechado y pisoteado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos el rostro de él, por sus llagas hemos sido curados, etcétera, etcétera. Isaías escribía 750 años antes de Cristo lo que Cristo iba a padecer y lo que el Mesías iba a pagar con su muerte por nuestros pecados. De esta forma nos damos cuenta que no tiene errores, aunque los hombres la hayan escrito, porque estos hombres fueron inspirados. La palabra inspiración significa, spiro en el griego, soplar. Dios sopló sus pensamientos sobre David, sobre Isaías, sobre Moisés, sobre Malaquías, sobre Zacarías, sobre Pedro, sobre Pablo, sobre Juan, etcétera, etcétera. Sopló sus pensamientos y ellos comenzaron a escribir guiados por el Espíritu Santo. No eran filosofías, ni eran conclusiones teológicas ni intelectuales de ellos, simplemente el Espíritu Santo los estaba guiando. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, por lo cual la Biblia no puede cometer errores. Hay errores en sus traducciones, pero no en los originales. Así que ojalá que podamos, a través del estudio diligente y perseverante de la Biblia, descubrir los misterios que Dios quiere que nuestra mente puedan conocer.